Su trayectoria es ejemplo perfecto del sueño americano. Hijo de inmigrantes que se convierte en una de las figuras más poderosas y más admiradas en el mundo de la política. Hoy vuelve a estremecer al país. Colin Powell ha muerto por complicaciones del COVID-19. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstad. Mil gracias por estar con nosotros. Falleció Colin Powell, el primer hombre de color en liderar la diplomacia de Estados Unidos y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Fallece por complicaciones del COVID-19. Deja atrás un legado histórico impresionante. Desde Washington, Alfredo Miranda con toda la información. A la edad de 84 años, producto de complicaciones provocadas por el COVID-19, murió el general Colin Powell, el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado bajo la administración del presidente George W. Bush. Siendo hijo de inmigrantes jamaiquinos y habiendo logrado todo lo que logró, creo que la mayoría de la gente lo recordará por lo que fue, un ícono para Estados Unidos, no solo para los afroamericanos. Powell tenía un cáncer que suprime la respuesta inmunitaria y pese a que fuera completamente vacunado contra el coronavirus, no pudo salvar su vida. Powell fue asesor de seguridad del presidente Ronald Reagan, jefe de Estado Mayor Conjunto en la administración Bush padre y secretario de Estado en la administración de George W. Bush. Colin Powell dedicó su extraordinaria vida al servicio público porque nunca dejó de creer en Estados Unidos. Y creemos en Estados Unidos en gran parte porque ayudó a producir a alguien como Colin Powell. Gracias, señor secretario. Su brillante carrera política lo ubicaba como el potencial primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Sin embargo, su reputación quedaría manchada cuando presentó información errónea ante las Naciones Unidas, abogando por la guerra de Irak, que más tarde él mismo llamaría una mancha en su historial. Una vez que se descubrió que no habían armas de destrucción masiva, por supuesto, cambió la perspectiva de mucha gente sobre el ex general y la forma en que él mismo vería su posición en la política estadounidense en adelante. Se ganó la simpatía de republicanos y demócratas por igual. La opinión de Powell era considerada de mucha importancia. De formación política republicana, se convirtió en crítico acérrimo del expresidente Donald Trump. Su legado trasciende fronteras políticas y raciales. Sin duda, la partida de Colin Powell deja un vacío en la política de este país. Su familia destacó la pérdida de un esposo, un padre y un abuelo extraordinario, pero sobre todo la de un gran estadounidense. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otra información, es muy probable que el número exacto de muertes por COVID-19 en la Florida jamás se dé a conocer. La última fecha que se publicaron las cifras fue el 4 de junio y desde entonces, durante los días, nadie supo cuántas personas habían fallecido debido a que el Departamento de Salud del Estado retuvo la información mientras se disparaban los números de muertes a través de varios condados de ese estado. Y en diferentes ciudades y condados de California, miles de padres de familia protestaron en contra del mandato de la vacuna obligatoria del COVID-19 para estudiantes elegibles. Dayanis López ha estado investigando y está con nosotros en el estudio. Dayanis, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, José. No solo padres de familia salieron a las calles, también estudiantes y algunos maestros se manifestaron en contra de este primer mandato en California en la nación que requerirá que los estudiantes estén completamente inmunizados contra el coronavirus cuando las vacunas obtengan total aprobación. Desde Sacramento hasta el sur de California, bajo la lluvia y el sol, con pancartas que dicen "mi hijo, yo decido" o "mi cuerpo, mi decisión", decenas de cientos demostraron su descontento en contra de que sea obligatoria la vacuna COVID-19 para asistir a clases presenciales. We're not strong anti-vax type people. We just don't feel there's enough long-term data to justify this mandate. Incluso algunos padres de familia, en forma de protesta, decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, mientras que otros que no pudieron unirse a estas manifestaciones creen que esa es la única manera de ser escuchados. Como mamá, yo no estoy de acuerdo en que mis hijos se vacunen. En primera, porque tengo una de 7 años, una de 5 que estudian aquí, porque no sé qué reacción pueda tener la vacuna en sus cuerpos de ellas, que son pequeños. Que esta vacuna no solamente es efectiva, pero no es peligrosa. Pero sabemos de que de los cientos de niños que se han vacunado en el estudio corriente de Pfizer,
de niños de edad de 5 a 11, los efectos secundarios han sido mínimos. Hasta ahora el requisito de vacunación aplica tanto para empleados escolares como para estudiantes mayores de 16 años. Los maestros tienen que estar vacunados. Se espera que el mandato del gobernador Newsom se amplíe para todos los estudiantes durante el próximo año escolar, cuando las inyecciones contra el coronavirus sean aprobadas completamente por la FDA. Para Kenia este requisito es vital, ya que puede salvarle la vida a su hija. Yo que soy asmática, fue lo primerito que hice, vacunar a toda mi familia porque mi hija, la pequeña, es asmática también. Todos tenemos contacto con alguien más. Y el niño que está en contacto con sus compañeritos de la escuela, cualquier tipo de virus o de bacteria lo adquieren y lo traen a casa. José, en California cerca de 10 vacunas ya son un requisito para poder asistir a una escuela, por lo que médicos creen que la inyección contra el COVID-19 será parte de esta lista. Por otro lado, se esperan que continúen estas protestas en contra de este mandato. Regreso contigo. Muy buenas noches, Dayane, muchas gracias. Vamos a otra información. La próxima podría no ser una blanca Navidad. Hay escasez de artículos y los precios continúan aumentando. Como solución, la American Apparel and Footwear Association pidió a la Casa Blanca que tome medidas en contra de las tarifas excesivas en los puertos. Esto con el propósito de que ayuden a compensar los crecientes costos de transporte y evitar así el aumento de precios al consumidor. Nueva York, la ciudad que aparentemente vive en constante amenaza terrorista, se prepara para un ataque químico que podría tener como blanco las estaciones del metro. En la Gran Manzana, Ángela González ha estado investigando. También nos tiene como la información de cómo piensan defenderse. No es para asustarse, pero aparatos como este estarán ahora en al menos 120 estaciones del metro de Nueva York, que buscan poner a prueba la respuesta de la ciudad en caso de un ataque químico. Aunque no hay amenazas creíbles, el Departamento de Salud y otras agencias estarán trabajando con la Autoridad Metropolitana de Transporte para dispersar un gas no tóxico, pero con partículas que se asemejan a un agente químico, y rastrear el movimiento que tienen en el subterráneo. Pues yo creo que está bien, porque así la gente se va preparando. Posiblemente uno no sabe con qué te van a atacar, ¿verdad? Ya hemos visto ataques a la ciudad. Y es que para los neoyorquinos ver salir vapor del subterráneo es algo a lo que están acostumbrados ya por décadas. Sin embargo, estas son operaciones específicas que tienen el objetivo de hacer que la ciudad sea más segura en el evento hipotético por ahora de un ataque químico. No, me parece súper bien. Me parece bien porque pues está uno más tranquilo. Los ejercicios en el aire del metro hacen parte del Programa Federal de Dispersión de Amenazas Urbanas y se estarán llevando a cabo hasta que finalice el mes de octubre. Este tipo de simulacros ya se había realizado 3 veces en años anteriores, solamente que sin alertar a la población, que es justamente lo que se quiso evitar en esta ocasión. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Detrás del embotellamiento de los barcos que no pueden descargar en el puerto de Los Ángeles se esconde otra crisis muy grave, por cierto, la de los marineros que llevan más de 15 meses sin descanso y no pueden desembarcar porque no están todos vacunados. Se cree que alrededor del mundo hay unos 300,000 que se encuentran en esa condición. Algunos de ellos hay reportajes de que se han suicidado desesperados por la monotonía. Millones de indocumentados podrían permanecer en Estados Unidos y obtener el permiso de trabajo por 10 años. Esta es la nueva propuesta de los demócratas en el Congreso. De ser aprobada, tendría que ser aprobada por la parlamentaria Elizabeth McDonnell, cuya cualquier persona dice que ha llegado al país antes del 1 de enero del 2011 y no tiene un récord criminal, podrían aplicar para este beneficio. Y la Casa Blanca no quiere que las caravanas de migrantes la sorprendan nuevamente. Ahora están creando un equipo que va a vigilar más de cerca el avance de los extranjeros. Van a contar también con agentes en varios países. Abel Álvarez nos explica. La administración del presidente Joe Biden ya no quiere que se repitan estas escenas en la frontera. Planea atajar a los migrantes que se dirigen al norte antes de que lleguen al Río Bravo. Para ellos están planeando construir un grupo de inteligencia que rastree los movimientos masivos de extranjeros por aire y a través de las redes sociales. A partir del próximo noviembre, el equipo se convertirá en los ojos y oídos del Departamento de Seguridad Nacional. Su función es advertir sobre las oleadas de personas. Contará con una red de agentes en Centro y Suramérica y establecerá vigilancia aérea y seguimiento de camiones que transporten migrantes y campamentos a lo largo de la frontera.
El gobierno también ampliará la recopilación de datos biométricos de los migrantes y supervisará las desinformaciones en las redes sociales que puede estimular los movimientos masivos, como los lanzados por los cárteles que afirman falsamente que Estados Unidos permite el ingreso de todos. Con esa información se asignarán recursos en las áreas más frágiles de la frontera. Para ello, los principales líderes de CBP, ICE, la Oficina de Inteligencia y Análisis y la Guardia Costera se reunieron para consolidar los planes, una muestra de que trabajarán en conjunto para resolver la crisis. Los planes han sido trazados en momentos que más de 20.000 migrantes de Haití se encuentran en el norte de Colombia y Panamá, y es posible que pronto decidan emprender el viaje a Estados Unidos. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. El expresidente Donald Trump fue interrogado este lunes en una declaración juramentada debido a una demanda legal impuesta por manifestantes de origen mexicano que acusaron al equipo de seguridad del magnate de golpearlo durante una protesta realizada en los primeros días de su campaña presidencial en el 2015. El exmandatario testificó bajo juramento en la Torre Trump de Nueva York. Existen por lo menos 10 casos civiles pendientes aún en su contra. Por cierto, estos no son los únicos problemas que enfrenta el presidente Trump. Teme que se desconozcan los registros de la Casa Blanca sobre el asalto del Capitolio. Para evitarlo, ha demandado Trump este lunes al Comité de la Cámara de Representantes que investiga la violenta acción en las demandas del expresidente. Apela al llamado privilegio ejecutivo que supuestamente evitaría cualquier demanda legal en su contra. Una pequeña pausa y regresamos con más información. Con cada hora que pasa aumenta la angustia. Más de una docena de misioneros cristianos fueron secuestrados en Haití. Estados Unidos se moviliza tratando de liberar a un grupo de misioneros cristianos que fueron secuestrados por una brutal y sangrienta banda en Haití, mientras que sus familiares solamente pueden orar por ellos. El FBI está encabezando esta misión en la isla. María Teresa Saravia nos tiene más detalles. Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, vive un nuevo capítulo de violencia que obligó a miles de trabajadores a declararse en huelga como protesta por la falta de seguridad en el país. Esto ocurre horas después de que 16 misioneros cristianos estadounidenses y un canadiense, además de 7 mujeres y 5 niños, fueran secuestrados en Puerto Príncipe por la temible y poderosa banda criminal llamada Los 400 Mawozo. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, asegura que trabajan para lograr la liberación de los misioneros de la organización Christian Aid Ministry, que tiene su sede central en Ohio. The State Department is part of a small team that is now on the ground that has been dispatched to Haiti to work closely with Haitian authorities on this matter. El grupo fue interceptado en una carretera de la capital de Haití, Puerto Príncipe, cuando retornaban de un orfanato en el área de Croix de Bouquet y se dirigían al aeropuerto para dejar a algunos miembros del grupo antes de continuar hacia otro destino en Haití. El obispo Girard Mirbel, quien es haitiano, pero que ahora vive cerca de Cleveland, Ohio, hizo un llamado a los captores. I would like those missionaries, those 17 missionaries, to be released right away. La misionera Sirsak Radic visitó a los familiares de los secuestrados en la sede de Christian Aid Ministry en Berlín, Ohio, y luego habló con los medios. It's painful and it provokes us to tears that our friends or relatives or dear brothers and sisters are suffering right now. María Teresa Saravia, cierre de edición. Arranca un juicio complicado, considerado como una primera prueba pues bastante fuerte, hablando de justicia racial. Se trata de 3 hombres blancos acusados de asesinar a tiros al afroamericano Ahmaud Arbery en el condado de Glynn, Georgia. Se presentaron hoy ante un juez para iniciar la selección del jurado, pero podría llevar días o incluso semanas encontrar a 12 miembros del tribunal debido al racismo que aún se vive por todas partes de este país. Y Vanessa Bryant, la esposa de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, podría ser sometida a un examen psiquiátrico. Esto es lo que pide el condado de Los Ángeles antes del juicio por la demanda por unas fotografías de la escena del accidente que se compartieron en línea. Las autoridades creen que la angustia emocional que asegura sufrió no fueron por las imágenes, sino por la tragedia del helicóptero en el cual murió Kobe Bryant y su hija. Una breve pausa y regresamos con más información.
Una masacre brutal en una cantina mexicana. 50 segundos fueron suficientes para asesinar a varios jóvenes. Esta mañana ocurrió un brutal ataque a las puertas de una cantina en Morelia, en Michoacán. 3 sicarios armados tirotearon una ventana de personas que se encontraban afuera del negocio. El resultado fue sangriento. Oscar Pantoja nos tiene detalles desde allá. Así fue como en 50 segundos ejecutaron a 6 jóvenes afuera de un bar de Morelia. Otros 2 hombres se encuentran graves en un hospital. Los sicarios lograron darse a la fuga. Una discusión al interior del bar Cantinita 25, ubicada en la avenida Enrique Ramírez Miguel, generó que uno de los grupos de jóvenes gatilleros salieran a esperar a sus rivales para atacarlos con más de 50 balazos. En ese sentido, la policía estaba, no puede contener una capacidad de fuego de 50 casquillos de un hecho que a eso iban, a acribillar, ¿no? Hubo gente con más de 20 impactos de bala. En estas imágenes se aprecia cómo 2 jóvenes armados descienden de una camioneta blanca, agreden a balazos a las personas que salían del bar. Otro auto y una camioneta negra llegan a reforzar la sangrienta ejecución. Más tarde los vehículos fueron abandonados en un túnel que conduce a una de las zonas exclusivas de Morelia. 2 vehículos se aseguraron. Sin embargo, la policía, hablando de tema de proximidad, estuvieron en la zona y pudieron llegar con primer respondente. La pugna entre grupos criminales que se quieren apoderar de la capital michoacana ha dejado una ola de muertes. La semana anterior, 17 personas fueron ejecutadas en Morelia. La policía no ha logrado detener a los responsables. La cifra de ejecuciones va en aumento en Michoacán. La pandemia no ha frenado que los grupos criminales se enfrenten a balazos a cualquier hora del día. Morelia ahora es su objetivo. Desde Morelia, Michoacán, México, Oscar Pantoja, segundo noticiero, cierre de edición. En otra información, presentan denuncias contra 10 personas debido al colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Uno de ellos es Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, que planteó la construcción de la línea durante la gestión del ahora canciller Marcelo Ebrard, que por cierto podría buscar la presidencia en el próximo periodo. Este caso, aseguran, podrían destruir sus ambiciones políticas. Descubren el gran negocio de los traficantes de personas, comprar o alquilar niños para ser utilizados en operativos ilícitos para poder ingresar a Estados Unidos. Nuestro corresponsal José Flores nos tiene los detalles. La policía guatemalteca desarticuló una banda de coyotes que se dedicaba a comprar o alquilaba menores de edad a quienes luego les tramitaban papelería falsa para llevarlos a la frontera entre México y Estados Unidos, donde luego los reunían con migrantes adultos para hacerlos pasar como sus hijos y así aspirar a una visa humanitaria o recibir asilo. Estas personas les tramitaban documentos falsos a los menores de edad, los llevaban de una frontera a otra, indicando ser los progenitores de los niños a través de los documentos falsificados. Esta banda de coyotes tenía contactos con varios traficantes que se encargaban de recibir a los niños y los migrantes en Arizona, pero se cree que los menores posteriormente eran abandonados y muchos han sido deportados, pero de otros se desconoce su paradero. Saber qué futuro le espera a esos niños, porque en primer lugar no se sabe ni dónde están, si están bien, con quién están. Mujeres, niñas y jóvenes migrantes no se van porque quieren, se van porque están siendo forzadas a salir. Las autoridades que velan por los derechos de la niñez han establecido que los coyotes operan en los lugares fronterizos con México, donde los coyotes dicen, salgo tal día, me va fácil llevar mujeres jóvenes hasta 45 años y los niños. Las deportaciones de menores de edad sin la compañía de un adulto se han incrementado en las últimas horas y se cree que muchos de estos menores fueron utilizados por estas bandas de coyotes para cometer sus fechorías. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. En otras noticias, la justicia de Estados Unidos avanza en un caso que agrava aún más las relaciones con Venezuela. Un juez fijó para el 1 de noviembre la lectura de cargos en contra del empresario Alex Saab, acusado de lavar dinero en nombre del gobierno de Nicolás Maduro y también de orquestar un plan que le permitió a él y al presidente venezolano beneficiarse de un programa estatal de distribución de alimentos. Una pequeña pausa, regresamos con más información.
Tenemos todo sobre la extraña aparición sobre los cielos de Nueva York que sorprendió a sus residentes. Los cielos de Nueva York se llenaron de colores con una visión celestial pocas veces vista, dicen. Se trata de un doble arcoíris que se formó después de una llovizna. La aparición de hermosos y vibrantes colores pudo verse desde varias zonas de la ciudad. Un regalo que muchos agradecieron disfrutando y compartiéndolo por las redes sociales. En realidad, muy bonita imagen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz inicio de semana. Mañana los esperamos una vez más en cierre de edición. En nombre de todo el equipo, gracias por su sintonía. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.